Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13, pero vamos a estar concentrados hasta el versículo 9. Eso quiere decir que el próximo domingo seguiremos avanzando hasta el 13. Entonces, leemos Romanos 9, del 6 al 13, y estaremos enfocados del 6 al 9 para desarrollar el tema los verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas. Leemos entonces la palabra de Dios que dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos entonces a orar por esta palabra, pidiéndole al Señor su gracia y pidiendo también el entendimiento de ella. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos recibir ahora tu palabra, Señor. Que este sea un tiempo de instrucción para cada uno de nosotros. Un tiempo en el cual somos corregidos, un tiempo en el cual somos edificados y descansamos, Señor, en tus promesas. Padre Santo, Señor, pedimos por la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender este texto, Señor. Padre de la gloria, reconozco, Señor, mi insuficiencia y mi debilidad, Señor, si tú no estás conmigo, Señor, para poder explicar con diligencia la palabra. Ruego, Señor, ante ti, Señor, para poderlo hacer con temor, con reverencia, Padre Santo, conforme a como tú has dejado tu consejo sabio, Señor. Ayúdame, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos y vamos a continuar entonces con Romanos capítulo 9. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeño recuento de lo que hemos venido abordando. Ya hemos ido trabajando los primeros 5 versículos, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es un recuento de lo que hemos venido desarrollando en estos domingos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Recordemos. Comenzamos Romanos capítulo 9 dividiendo estos primeros 5 versículos en 2 partes. Una del versículo 1 al versículo 3, donde analizamos la tristeza, donde miramos el dolor del apóstol Pablo y estudiábamos por qué él estaba triste, por qué él tenía ese dolor. Y la palabra nos dice que era por sus connacionales, es decir, por sus hermanos en la carne. Por eso él estaba triste, por eso él tenía continuo dolor en su corazón. Y esto nos llamaba a cada uno de nosotros
a poder compartir con diligencia y con amor también la palabra de Dios, porque muchos de nuestros seres queridos están perdidos. Muchos de nuestros seres queridos caminan en la religiosidad y por ello es muy importante pedirle al Señor sabiduría en oración para poderle llegar a ellos, para poderlo hacer con diligencia y en amor, ¿sí? Porque como lo hemos venido diciendo, muchos de nuestros seres queridos no conocen al Señor y otros andan en religiosidad. Prácticamente es lo mismo, porque si el religioso no se arrepiente, no estará en el reino de los cielos. Si el impío no se arrepiente de su maldad, no estará en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué vimos después? Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 nos habló de los privilegios que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Y hablamos de 9 privilegios. Estos privilegios están condensados allí en versículos 4 y 5. Y dice ahí que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea que el apóstol Pablo, después de mencionar su tristeza, él da a sus lectores los privilegios que recibió el pueblo de Israel. Un gran número de privilegios. No fueron 1, 2 y 3, sino en este pasaje nos menciona 9 privilegios para el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la situación? Rechazaron al Mesías. Con todos esos privilegios, lo rechazaron. Ahora, ¿qué va a hablar el apóstol Pablo? Porque precisamente el apóstol Pablo va a enfatizar en que las escrituras no han fallado. Porque algunos podrían pensar, ¿cómo así? El pueblo que escogió el Señor, ¿no todos son salvos? Pues eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo. No todos son salvos. Comenzamos a profundizar un poco más Romanos 9, a llegar a ese tema de la elección, a llegar a ese tema del decreto, que es algo complejo, pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder entender ello. Bueno, muy bien. Entonces, el apóstol Pablo va a entregar argumentos de por qué no todos son hijos de Dios, del pueblo de Israel. Eso es lo que va a entregar ahora en los siguientes versículos. Y eso es lo que vamos a mirar. Los argumentos que enuncia el apóstol Pablo y que profundiza para decir que no todo el que desciende de Israel es israelita. Para poderlo entender un poco mejor, no todo el que desciende de ese Israel étnico es hijo de Dios. Bueno, comencemos, versículo 6, volvámoslo a leer. Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí tenemos 2 puntos que vamos a estudiar de este pasaje. El primero es ver la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, la Biblia es veraz. Así que vamos a mirar ese primer punto. Y como segundo punto, pues precisamente analizar por qué no todos son israelitas. Bueno, entonces, el apóstol Pablo le dice allí a sus lectores que la palabra de Dios no ha fallado. Muchas veces las personas piensan que la Biblia es un mito, que la Biblia no es real, hace parte de una fábula. Pero la misma Biblia expresa que es el consejo de Dios. Es la misma Biblia la que tiene esa autoridad, porque es la misma que expresa que es el consejo de Dios. Mira lo que nos dicen estos 2 pasajes rápidamente que vamos a analizar. Isaías 40:18. Isaías 40:18. Dice la palabra de Dios: sécase la hierba. ¿Sí? ¿Estoy bien? Permítame entonces, yo reviso para que no tengamos inconvenientes con ese pasaje de Isaías. Puede ser que
Yo lo anoté aquí mal el versículo. Isaías 48, perdón. Isaías 48. 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira que este pasaje nos está hablando de la importancia que es la palabra de Dios y que a pesar de todo lo que pueda suceder en el mundo, a pesar de todos los fenómenos que nosotros podamos observar, la palabra de Dios va a quedar intacta, va a permanecer. Y su duración, como lo dice allí el pasaje, es para siempre. Eso nos quiere decir que en la palabra de Dios no hay error. En el consejo de Dios no hay error. Por el contrario, lo que Dios dice es veraz. Lo que Dios afirma tiene toda la contundencia para decir que es verdad. Ahora pasemos a un pasaje del Nuevo Testamento rápidamente también. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mira lo que nos dice ahora la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué nos está afirmando allí este pasaje de Mateo? Que el cielo, que aún la tierra, lo que nosotros vemos, podrían pasar, claro, van a pasar, porque estamos hablando básicamente también de los últimos tiempos, pero el consejo, la palabra de Dios, no va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan de Dios no puede ser frustrado, que el plan de Dios no ha fallado, que el plan de Dios no cambia porque Dios es inmutable. ¿Sí? Algunas personas podrían decir, ¿el plan de Dios falló? Como está exponiendo allí el apóstol Pablo para argumentar que no ha fallado. Pero si realmente nosotros profundizamos en las Escrituras, vamos a ver que nadie puede frustrar el plan de Dios. Alguno podría pensar, ¿Satanás puede frustrar el plan de Dios? La respuesta es, no lo puede frustrar. ¿Sí? Alguno podría pensar, ¿es que Dios cambió? No. La Biblia nos enseña que Dios es inmutable. Eso quiere decir que Él no cambia. Bueno, así que el plan de Dios es uno solo. Y Pablo lo que desea con este argumento es aclarar y escudriñar las Escrituras, porque Pablo va a argumentar con las Escrituras. Pablo va a probar con las Escrituras que solamente hay un pueblo que Dios no ha fallado en su decreto, que Dios no ha fallado en su elección. Entonces, eso es lo que vemos allí. Pablo aclarando y escudriñando y respondiendo con las Escrituras. Ahora, dice ese versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, ¿qué pensaban los israelitas en ese tiempo? Que ellos, por descendencia de Abraham, habían ya obtenido el título de hijo de Dios. Y ese título no se los podían quitar. Ellos tenían muy arraigado en su pensamiento que ellos eran hijos de Dios, completamente arraigado. Es como si hoy dijéramos que una persona dice que es hijo de Dios porque su familia cree en Dios. ¿Sí? Es algo muy parecido. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque mi familia cree en Dios. O otras personas podrían decir, ¿por qué eres hijo de Dios? Porque yo voy a la iglesia. Otros podrían argumentar porque oran. Otros podrían decir porque leen la palabra de Dios. Y mira lo que vamos a encontrar a través de las Escrituras. Entonces, retomemos. Los israelitas tenían esa confianza, pero esa confianza ya había sido advertida, por ejemplo, por Juan el Bautista y también por nuestro Señor Jesucristo, para que ellos realmente se examinaran si hacían parte del reino de los cielos. Miremos dos pasajes, uno donde está Juan el Bautista y otro donde está nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo precisamente lo que hemos mencionado.
Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 9. Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 9. Miremos lo que nos dice entonces las Escrituras en este pasaje, donde aparece Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, ¿qué tenemos en el contexto de este pasaje? Está la predicación de Juan el Bautista, y él está dando un mensaje muy concreto que dice que se deben arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese versículo 7 vemos que muchos fariseos y los saduceos venían al bautismo también de Juan. Entonces uno dice: oiga, los fariseos, que eran expertos en la ley, y también los saduceos, unos con mayor responsabilidad ante los gobiernos y otros haciendo parte como de la aristocracia de esa nación, vienen a bautizarse. ¿Cuál es la respuesta precisamente de Juan a ese grupo de fariseos y a ese grupo de saduceos? La respuesta es muy fuerte, porque le dice: generación de víboras, ¿sí? Y mira que les complementa diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Básicamente, ¿por qué? Porque ellos decían y no hacían. Porque ellos mandaban, pero ellos no ponían por obra lo que ellos mismos enseñaban. Y esto lo lleva a uno a recordar muchos pasajes que dice las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, Santiago nos dice: no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba, pero Él daba testimonio con la misericordia, con el amor, precisamente lo que Él estaba enseñando. ¿Qué ocurría con este grupo de judíos? Que ellos solamente enseñaban, pero no aplicaban la palabra de Dios. Por eso la respuesta del versículo 8 de Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sus obras eran en la carne, no eran en el espíritu. Sus obras eran en la carne. Y claramente le dice: muestren la evidencia. ¿Sí ves? Y esto es muy claro. Cuando una persona dice que es hijo de Dios, tiene que mostrarlo. Y no lo va a mostrar con palabras, lo va a mostrar en las pruebas. Porque con palabras y estando en un ambiente aparentemente de armonía, ¿sabes qué? Todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, todos hacemos parte del reino de los cielos. Pero realmente, ¿cuándo viene la muestra de que somos hijos de Dios? Cuando viene la prueba, cuando viene la confrontación, cuando vienen dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando viene la presión, ¿sí? Ahí viene realmente la prueba. Entonces se debía ver frutos dignos de arrepentimiento, es decir, una vida diferente. Y el versículo 9, ahí es cuando enfatiza y nombra a Abraham. Cuando dice Juan, dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Entonces, ¿cuál era el argumento de los judíos? A Abraham tenemos por padre, y como él es nuestro padre, somos hijos de nuestro padre Abraham, por tal razón somos hijos de Dios. Pero Juan el Bautista les está diciendo: no, examínense, den frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, no. Y sin duda, como termina ese versículo 9, eso era muy fuerte para ellos, porque les estaba diciendo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso era una ofensa para ellos. Decir que se podrían levantar otros hijos de Abraham y hacer precisamente la explicación o la analogía con el tema de las piedras, pues era algo muy fuerte. Bueno, ahí tenemos un argumento.
de Juan el Bautista. Pero pasemos a otro directamente de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 37 y 39. Juan capítulo 8, versículos 37 y 37 al 39. Dice: sé que sois descendientes de Abraham. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahí está el punto. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es lo que le responde nuestro Señor Jesucristo? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. ¿Cómo así? No coordinan lo uno con lo otro. Si ves lo que habíamos dicho al principio, ¿qué pasa con el fariseo? El fariseo imponía cargas que ni aun ellos mismos podían llevar. El fariseo decía, no lo hacía. El fariseo podía decir, seamos obedientes a la palabra de Dios, pero el fariseo lo hacía a su conveniencia, a su medida. Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es muy clara. Si fueran ellos descendientes de Abraham, no habrían matado a nuestro Señor. Si fueran descendientes de Abraham, tomarían el propio ejemplo de Abraham. ¿Sí? Así que ahí tenemos claridad en estos dos pasajes que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque habían unos que no coordinaban, habían unos que realmente eran llevados a la desobediencia de la palabra. Porque leer la palabra y no aplicarla termina en desobediencia. ¿Sí? Muchas personas se jactan por estudiar la palabra, por leer la palabra, pero si no se aplica la palabra, no hay nada. Ahí es un corazón endurecido, un corazón que no ha sido trabajado en el amor. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Volviendo al apóstol Pablo en Romanos 9, nos está diciendo el apóstol Pablo que hay un Israel natural y hay un Israel espiritual. ¿Sí? Un Israel étnico y hay un Israel espiritual. Entonces, mira cómo vamos a comprender esto. Hay una nación, ¿sí? Hay una nación. Y dentro de esa nación hay hijos de Dios. ¿Sí? Para que lo podamos entender. Hay una nación, que es Israel, y dentro de esa nación hay hijos de Dios. Pero no todos los de esa nación son hijos de Dios. Vimos dos pasajes, pero hay muchos más, por supuesto, ¿no? Para poder estudiar y meditar en ello. Así que, entonces, un Israel natural, y dentro de ese Israel natural hay un Israel espiritual. Y ese Israel espiritual solo lo componen algunos miembros. Esos son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. Entonces, no es que la palabra haya fallado, ¿no? Es que es el decreto de Dios, es la elección de Dios. Bueno, ahora pasemos al siguiente versículo, ¿no? Versículo 8. Porque Pablo va a ampliar sus argumentos de que no todos son israelitas y va a hacer el ejemplo con Abraham. Bueno, entonces leamos Romanos 9:8. Sigamos en la lectura y el estudio de la palabra. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces fíjate que aquí nos aparecen dos términos. Según la carne, no los que son hijos según la carne. Y hay otros que dicen que son hijos según la promesa. ¿Sí ves? Hay dos. Entonces, vamos a explicar ello mirando la historia de Abraham. Vamos a devolvernos al Antiguo Testamento para mirar esa historia. Vamos a mirar varios pasajes de Génesis también. Entonces, Génesis capítulo 15, versículos 2 al 4. Génesis 15, 2 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí, ¿qué será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bueno, aquí comienza esa promesa a entregarle al Señor. ¿Qué pensaba Abraham en ese versículo o en esos pasajes? ¿Qué estaba pensando? Que el que iba a heredar era su esclavo, ¿sí? Y ahí nombra y le dice que es Eliezer. Él pensaba eso. Él estaba un poco allí confundido. Él tenía un deseo. Él estaba esperando un hijo como tal natural, ¿no? No que heredara, en este caso, Eliezer. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahí en Génesis 15, 2 al 4. Ahora pasemos al capítulo 16. ¿Qué vamos a tener en el capítulo 16? Miremos esos primeros versículos. Versículo 1 y versículo 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué estamos viendo? Hay una promesa ya, ¿sí ves? Ya hay una promesa. No solamente la promesa la vemos en Génesis 15, sino también la vemos en Génesis 12, en los primeros versículos. Aunque nos hemos enfocado en estos pasajes, tú puedes leer desde Génesis capítulo 12. ¿Y qué vemos en el transcurso ya llegando al capítulo 16? No, el más rápido. Hay que ir por el más rápido. Pues Dios no lo llevó por el más rápido. ¿Sí ves? Así que esas decisiones sin meditar a la ligera traen consecuencias, a pesar de que tú digas: sí, fue una decisión de Dios. ¿De cuál Dios? ¿El de las Escrituras? ¿O de cuál Dios? Miremos otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel está en la tierra prometida, y el pueblo empieza a observar a sus vecinos que tienen reyes paganos. ¿Sabes qué dice el pueblo? El pueblo dice: ¿y por qué nosotros no tenemos rey? Si ves, vemos lo más fácil. Vemos lo que aparentemente nos trae un camino expedito para tomar nuestras decisiones. Y el pueblo dijo: ¿sabes qué? Samuel, dile a Dios para que nos dé entonces rey. ¿Y sabes qué dice Dios? Dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dale lo que quiera, dale el rey. Y pusieron a Saúl. ¿Sí te das cuenta? Por eso cualquier decisión de nuestra vida necesita meditación. ¿Con nosotros mismos? No, con la palabra. Y meditación no es algo a la ligera. Es algo en lo cual le pedimos, le rogamos a Dios para poder tener claridad y tomar nuestras decisiones. Así que volviendo a Génesis 16, que vemos una decisión en la carne. Una decisión en la carne.
¿Qué vemos allí? El hombre tratando de cumplir a su manera los decretos de Dios. El hombre queriendo ayudar a Dios. Y eso es una vergüenza. El hombre queriendo ayudar a Dios a que se cumpla su propósito. El hombre queriendo ayudar a su manera, ¿no? Vemos que el hombre no esperó en Dios, sino que obró por su propia cuenta. Entonces, de esa relación, ¿qué nace? El primogénito de Abraham. Y tú dirás, ¿el primogénito Isaac? Pues no, es Ismael. Es que el primogénito de Abraham no es Isaac, es Ismael. Y todos contentos, ¿no? Pero resulta que ese no era el plan de Dios. ¿Sí ves? Ese no es el plan de Dios. Ellos quedaron contentos porque ¿qué diría Abraham en ese momento? Gracias a Dios ya tengo mi primogénito y es Ismael. Pero no. ¿Cómo viene la decisión de Dios? Como Dios obra. Una persona estéril, unos ancianos para tener hijos. ¿Cómo obra Dios? Milagrosamente. Sí, allí está la diferencia. Si es un acto carnal frente a un acto de la soberanía de Dios y el milagro de Dios. Porque debemos recordar que Sara era estéril y que Abraham ya era bastante entrado en años. Había una diferencia, Abraham era mayor unos años que Sara, pero ya estaban viejitos. Y más encima había otro problema, ¿cuál era? Que era estéril. Así que, ¿qué estamos viendo más adelante? Por ejemplo, Génesis 17, 20, 21, sigamos. Génesis 17, 20, 21 dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Mira que está hablando de los dos. Está hablando de Ismael y está hablando ahora del hijo de la promesa. Y está diciendo qué va a pasar con Ismael. A Ismael también lo van a bendecir, pero con quien va a tener realmente la promesa y con quien va a establecer el pacto es con Isaac, el hijo de Sara. Es con él el que va a establecer el pacto. Bueno, entonces miremos Génesis 21:12, sigamos recorriendo allí, Génesis 21:12, porque lo que ha sucedido es que nace precisamente Isaac, y mira lo que tenemos ahora en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Entonces, allí vemos que nace Isaac y se presenta un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que se presenta entre Ismael e Isaac? Se presenta conflicto entonces también entre Agar y Sara. ¿Sí? Hay un conflicto. ¿Y qué le dicen? Pues que hay que sacar a Agar y a Ismael. Y hay que quedarse por supuesto, con Sara, y hay que quedarse con Isaac. Entonces, eso es lo que tenemos allí en el versículo 12, ¿no? Dios le dice efectivamente que no es grave, ¿no? Que saquen a este muchacho, a Ismael, no es grave, sino por el contrario, hay que actuar. Porque con él, con Isaac, es donde se ha establecido la promesa y la descendencia. Ahora mira que el versículo 13 dice también que hará una descendencia de Ismael. Si ves, hay descendencia, pero ¿con quién hace el pacto? Es con Isaac, el hijo de la promesa. Ahí está la promesa, una descendencia de carácter espiritual. Ahora, esto que nos lleva a entender a nosotros que solo aquel que nace de nuevo hace parte de la promesa. No es que tú lo digas, sino que Dios haya obrado en tu vida. Es la diferencia. Hoy tenemos millones de cristianos que no son cristianos y que van para el infierno, porque la obra es de Dios.
Si tú has nacido de nuevo, haces parte de la promesa. Y como eres parte de la promesa, pues por supuesto que eres hijo de Dios. Y Cristo murió por ti en la cruz hace 2000 años para salvarte, para redimirte, para que cada día ahora te parezcas más a Cristo. Fruto digno de arrepentimiento. Bueno, entonces vemos allí el tema de la promesa. Y algo que habían olvidado los fariseos era eso. Recordemos que en Juan capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo le dice a uno de los principales de los fariseos, cuyo nombre era Nicodemo, que para ingresar, para estar en el reino de los cielos, debía nacer de nuevo. Es decir, descendencia espiritual. Promesa espiritual, la promesa espiritual debía ser parte de esa promesa, porque de lo contrario no se puede. Mira, nuestro Señor Jesucristo fue enfático, pero ellos, ¿por qué no atendían el mensaje, los fariseos? Porque su corazón era duro, su corazón era rebelde, su corazón no ponía atención a Cristo. ¿Sí? Cuando Cristo hablaba, ¿qué ellos estaban pensando? Que Cristo estaba equivocado y qué demonio tenía. No le ponían atención a Cristo. Ellos estaban, ese tiene demonio, ese está mal. Bueno, pasemos al siguiente versículo, volvamos a Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 9. Perdón, el 8, ¿no es cierto? Vamos al 9 ya, ok. Ok, bueno, ahí vamos, vamos avanzando. Dice, porque, ¿ya pasamos al 9? No, caramba. Bueno, leamos el 8 y el 9, ¿no es cierto? Leamos el 8 y el 9. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que tenemos que tener presente lo siguiente. Se está hablando una vez más allí en el versículo 9 de la promesa. Ya hemos identificado que la promesa hace parte de la descendencia de Isaac. Descendencia de Isaac. Hemos identificado que Ismael hace parte del tema de la carne, los hijos de la carne. Hemos identificado también que no todos los descendientes de Israel son hijos de Dios y hacen parte de esa promesa, porque por ello Pablo está poniendo ese ejemplo del Antiguo Testamento. Y ahora en este versículo 9, nuevamente el apóstol Pablo nos remonta al Antiguo Testamento, a un pasaje que se encuentra en Génesis 18:10, es decir, volvamos a Génesis 18:10. Porque ahí vamos a tener una vez más ese tema de la promesa. Génesis 18:10, dice la palabra de Dios. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, aquí una vez más el Señor le muestra a Abraham la promesa. ¿Y qué es lo que está haciendo allí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está nuevamente enfatizando que los hijos de Dios hacen parte de un linaje espiritual. Los hijos de Dios no son engendrados de carne. Los hijos de Dios son engendrados gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y miremos que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, amplía precisamente ese linaje. En Gálatas 4:28 vamos a ver cómo se amplía ese linaje, no solamente a ese círculo pequeño de Israel, sino que ahora, gracias a la obra de Cristo, todos los que creen en Él son hijos de Dios y son descendientes espirituales de esa promesa. Gálatas capítulo 4, versículo 28 dice, Gálatas 4:28, miremoslo así rápidamente. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
¿Sí? Mira que el apóstol Pablo le está hablando a personas que están en Galacia. Es decir, que no son descendientes judíos como tal, o sea, no hacen parte de ese linaje. Y le está diciendo que ellos son, uno, hermanos; dos, que hacen parte de la promesa, ¿no es cierto? Y tres, que si son de la promesa, son hijos de Dios. O sea que estamos viendo que ese pequeño grupo se amplía cuando viene nuestro Señor Jesucristo, porque ese grupo ahora ya no pertenece a una nación como tal, sino que ahora son muchas naciones de donde hay hijos de Dios. Esta promesa se cumple gracias a la intervención divina de Dios, gracias al milagro de que en este caso una estéril pudiera tener hijos, y todo eso se da bajo la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, ¿qué nos permite aplicar este pasaje a nuestras vidas? Bueno, tenemos básicamente 3 puntos para poder aplicar de este pasaje a nuestra vida. Lo primero es que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. ¿Sí? Eso es lo primero. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra nos está dando los argumentos. Y miremos este punto para hoy en día, que estamos en la parte aplicativa. La gente piensa que porque ha nacido en cuna cristiana, ya ha heredado precisamente ese título de ser hijo de Dios. Y eso es un gran error. La salvación es de orden individual, es de orden personal. Cada persona debe arrepentirse de sus pecados y clamar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Aunque nacer en un hogar cristiano da unas ventajas. ¿Te acuerdas los privilegios que vimos en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5? Allí hay privilegios, ¿sí ves? Pero eso no indica que realmente la persona sea cristiana. ¿Y por qué hay privilegios? Porque sin duda esa familia va a enseñar con temor y temblor desde pequeños a sus hijos la palabra de Dios. ¿Sí ves? Entonces hay unos privilegios, ¿sí ves que hay privilegios? Pero ese niño, ese adolescente, ese joven tendrá que arrepentirse de sus pecados. Tendrá que arrepentirse de sus pecados. Así que no es por decir que pertenezco o he nacido en una familia cristiana que soy cristiano. Otro punto, muchas personas argumentan que porque han hecho una oración de fe son cristianos. Ese también es otro error. No por una oración de fe podemos decir que somos cristianos, porque ya nos hemos dado cuenta que es por los frutos que se pueden evidenciar si somos cristianos. Otro argumento, muchas personas dicen que porque o son bautistas, o son presbiterianos, o son pentecostales, o son menonitas, o son metodistas, o de lo que fuera, son cristianos. Y no, ¿sí? No por eso somos cristianos. Lamentablemente a veces se defienden más las denominaciones que realmente estar en Cristo, ¿no? Es mucho más importante ser bautista, ser presbiteriano, ¿sí? Que ser de Cristo hoy en día. Que ser pentecostal, que ser carismático, ¿sí? Eso se defiende entonces eso, que realmente pertenecer al reino de los cielos. Así que debemos entender que ¿cómo una persona es cristiana? Si Dios la ha escogido, si Dios la ha llamado. ¿Y cómo yo sé que Dios me ha escogido? ¿Y cómo yo sé si Dios me ha llamado? Pues por los frutos, por la atención que tengo a la palabra, por la disposición, por la aplicación. ¿Sí? A veces las personas quieren es que le digan, oye, tú eres llamado, tú eres llamado, tú eres llamado, tú eres llamado, tú eres llamado. No. Y cuando se dice así, las personas se lo creen y van derecho al infierno. Es por los frutos que realmente que se conoce si Dios nos ha llamado. ¿Por qué?
Volvamos a poner el ejemplo. Los católicos rezan, oran, los testigos de Jehová también, pero también los musulmanes. Así que el hecho de que estés orando no indica que eres hijo de Dios. El hecho de que leas la palabra no indica que seas hijo de Dios. ¿Sabes qué? Los católicos romanos también leen la Biblia. Ah, bueno, entonces ¿dónde quedan esos argumentos? Ah, es que yo la leo, yo me la sé. No, muestra la obra que Dios ha hecho internamente de forma externa. Ahí sí es diferente, es decir, nacimiento de nuevo. ¿Y cómo sabemos que hay un nacimiento de nuevo? Si Dios actúa a través de los frutos, a través de la misericordia, de la humildad, de la disposición que nosotros tenemos a la palabra y lo reflejamos con los demás. Esos son los frutos. Y esos frutos se ven. Cuando tú tienes el ejemplo de la iglesia primitiva, estamos estudiando con algunos el libro de Hechos, algunos pasajes, nos damos cuenta que esas personas cambiaban, que esas personas eran transformadas, daban testimonio, eran obedientes a la palabra, ¿sí? Entonces ahí vemos los frutos porque hay cambio, hay una transformación, son personas ahora sujetas a la palabra de Dios, son humildes, son dispuestas, ¿sí? Como también nosotros podemos ver que Cristo ha llegado a nuestra vida si mortificamos el pecado, si estamos mortificando el pecado, ¿sí? Si nosotros estamos perseverando, porque esos son los frutos, ¿no? Si una persona mortifica las obras de la carne, algo que lo está persiguiendo a uno, pero lo estamos mortificando y estamos luchando con ello. Pero también estamos siendo persistentes. Por eso decía, es en la prueba donde te ves, donde uno se ve si es cristiano, es en la prueba. Porque en la felicidad todos somos creyentes, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso le pasó a Job. A Job entonces le empezaron a mover su economía, su familia, ¿sí? Pero Job persistió. Ahora que nos muevan a nosotros todos nuestros gustos, todas nuestras cosas, a ver, ¿qué hace el ser humano para volverla fácil? Yo obedezco a mi manera. Así lo vuelve fácil. Y eso es lo que vemos hoy en día porque hay muchas iglesias tan grandes. Porque lo volvieron fácil, obediencia a la manera de ellos. Pero cuando viene la prueba, ¿qué va a quedar? Realmente debe quedar una iglesia reducida, de gente dispuesta a amarse los unos a los otros y a servirse los unos a los otros, porque tienen el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Cristo amó a los suyos y Cristo le sirvió a los suyos. Bueno, entonces ya nos queda claro que no todo cristiano es cristiano, como no todo israelita es salvo. Bueno, pasemos al punto número 2 de esta aplicación. Es que un creyente confía en el Señor, no en sus propias fuerzas. Porque ya vimos que lamentablemente el ejemplo de Sara no fue el mejor. Quiso ayudarle a su esposo, pero no le dio buen ejemplo. Actuó en la carne, sus decisiones fueron apresuradas. Ahora uno va a decir, bueno, es que claro, cuando Dios llama a Abraham, ¿cuántos años tenía? Si alguno lo recuerda, a ver, ¿cuántos años tenía? 75. Y cuando nace Isaac, han pasado 25. Claro, uno diría, uy, o sea que para tomar decisiones hay que esperar todo eso. Si hay una promesa de Dios, hay que tomar las cosas con calma. Así es. Si hay promesa de Dios, hay que tomar las cosas con calma. Así que los hijos de Dios tienen promesas. Los hijos de Dios tienen promesas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Descansar en el Señor. Descansar en el Señor y no ayudarle a Él. Descansemos en el Señor y lo que nos corresponde a nosotros, ser diligentes, hacerlo. ¿Sí? Uno pensaría que ellos
querían ser diligentes, ¿no? Pero lamentablemente ahí fueron obras de la carne. Así que las obras de la carne cuestan bastante. Pero también debemos tener presente que Dios es soberano y el hombre es responsable, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahí Dios estaba en ese plan soberano para que naciera Ismael, para que naciera Isaac, sí, pero el hombre es responsable. Y como tal fue responsable de que ahí quedaron dos pueblos, ¿no? Bueno. Y punto número 3. No todos los que están en una iglesia son hijos de Dios. No todos los que están en una iglesia congregados son hijos de Dios. ¿Sí? Y este es un punto que vale la pena analizar. ¿Por qué? Porque cuando estamos todos en la iglesia nos tratamos como hermanos. Pero a través de las Escrituras vemos que no todos son hijos de Dios. Unos van a apostatar, otros van a retroceder, otros no van a continuar. ¿Sí? No todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Empezar a indagar y averiguar este sí es hijo? No. Descansar en Dios y orar por las personas. Orar por ellos. Orar. ¿Sí? Nosotros pensamos que todos los que nos reunimos acá, todos pertenecemos al reino de los cielos. Pero hay unos que no muestran fruto. Hay unos que cuando viene la prueba empiezan a retroceder. Hay unos que cuando se habla de sujeción empiezan a retraerse. ¿Sí? ¿Qué queda? Orar, orar por ellos. Solamente Dios lo sabe, pero la palabra nos muestra evidencias, que haya frutos. Entonces, si estamos mostrando frutos, si estamos mostrando obediencia a la palabra de Dios, claro, por supuesto que tenemos que seguir avanzando, pero a aquellos que no, es un llamado para que analicen su vida. Es un llamado para que analicen su enfriamiento espiritual. Es un llamado para que busquen la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Cuando somos expuestos a la palabra, pedirle al Señor que nuestro corazón no esté duro, para poder entender y aplicar ello. Que debemos reflexionar y examinarnos si realmente pertenecemos al reino de los cielos. ¿Cómo nos examinamos? Hay tantas preguntas, pero mira, 4 o 5 preguntas. 1, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? Una pregunta es. 2, ¿qué te motiva a servirle a los hermanos? Pero algunos que no han servido. Pero la pregunta es, ¿qué te motiva a servirle a los hermanos? ¿Qué te está motivando? Ay, pobrecito, y al pastor, ayudémosle al pastor. Ese no es el motivo. Ese no es el motivo. ¿Sí ves? 3, ¿cuál es la motivación de leer la palabra de Dios? ¿Tú la lees para saber más? ¿Y para estar listo para los debates en las redes sociales? ¿O para mostrar la misericordia? Porque hoy en día vemos en las redes sociales unos que saben, una cosa impresionante. Uno queda con el 0,00000 y no sé cuándo va a aparecer el 0,1% de la capacidad de los que saben tanto. Pero solamente se jactan de lo que saben y no aplican ello, absolutamente nada. Y creemos que ellos hacen parte del reino de los cielos. Ellos deben arrepentirse. Si creemos que ellos saben del reino de los cielos. Sí, muchas veces desean leer la Biblia para estar exhortando a los demás y ellos no se miran. ¿Sí? Yo quiero aprender la Biblia para estar exhortando a este, a exhortar al otro, y este anda mal, y este no, pero ellos mismos no se miran. Si es las motivaciones, ahí está. Este es el punto. Si realmente hacemos parte del reino de los cielos. Tus motivaciones en oraciones, ¿cuáles son? ¿Que el Señor cumpla tus deseos o que el Señor obre en ti? ¿Sí es la diferencia? ¿Que el Señor cumpla tus deseos o que el Señor obre en ti para que cada vez te parezcas más a Cristo?
Pero muchas veces las oraciones de las personas son en contravía a la palabra de Dios y solamente son mis deseos, mis sueños, mis anhelos, y que Dios cumpla mis deseos egoístas. Pero que Dios trate conmigo, eso no lo pedimos. Que la palabra obre en mi vida, que aún vengan las pruebas para yo saber realmente si pertenezco al reino de los cielos y si pude aguantar la prueba y pude seguir. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a estudiar y leer la palabra? ¿Qué te motiva a servirle a los demás? ¿Qué te motiva a orar? ¿Cuáles son tus peticiones de oración? Así que eso nos ayuda. No es la respuesta concreta, pero sin duda nos ayuda para saber en qué estado nos encontramos. Unos dirán, no, yo vengo porque es que dice la Biblia que hay que venir y no hay que dejarse de congregar. ¿Ese es el motivo? ¿Realmente? No. El motivo es porque yo quiero escuchar a mi Dios. Yo quiero ver a los santos de Dios. Yo los quiero ver. ¿Sí ves cómo cambia la motivación cuando uno dice, ¿tú por qué vas a la iglesia? Yo quiero escuchar al Señor y yo quiero ver a los santos de Dios. ¿Cómo cambia todo, no? Pero tú viniste hoy anhelando ver a tus hermanos, alguno de los hermanos que está acá. ¿Viniste con esa intención? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la nevera con un hielo, un témpano muy fuerte? ¿O por lo menos está tratándose de calentar un poquito? Un poquito. Mira, si tú estás como un hielo, no salgas de acá sin realmente pedirle perdón a Dios. Pero quien va a obrar es Dios, porque yo puedo decirte, no salgas de acá sin pedirle perdón a Dios. Pero si Dios no te ha tocado, no le vas a pedir perdón a Dios. Todo va a seguir igual, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.